La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Definición 1. Forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. 2. Sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. Etimología. La palabra realismo es un neologismo compuesto por el latín relis, real, verdadero, y del sufijo griego ismo, actividad, doctrina, sistema. Antivalor, intransigente, incapacidad de aceptar las opiniones o ideas de los demás que no coinciden con las propias. Falta de respeto por las ideas o práctica de los demás. Antecedentes. Los antecedentes del realismo eliminan de todo aspecto subjetivo hechos fantásticos o sentimientos que se alejen de la realidad sin suavizarlas o exagerarlas, tal como lo hicieron los grandes literarios de la época. Precursores: Balzac, Benito Pérez Galdós, Mercedes Cabello de Carbonera, Flaubert. Precursores: Honoré de Balzac. Nació en Tours en 1799 y llegó a París 17 años más tarde. En 1829 se encuentra con un episodio de la Guerra de los Chuanes y alrededor de este escribe su primera novela, El último Chuan, la cual, a pesar de no ser exitosa, provoca que se le preste atención a su autor. Años más tarde se convierte en el autor más prolífico de París. Se dice que su éxito se debió en gran parte a su disciplina de escribir 15 hojas por día, completamente aislado. Su principal obra, La Comedia Humana, consta de 137 novelas, de las cuales 50 quedarían incompletas. Sus obras más importantes incluyen La piel de Zapa, 1831, Lois Lambert, 1832 y La misa de Ateo, 1836, entre otras. Características: presentar de forma fiel a la realidad. La exposición hecha en obras busca ser verídica y plasmar la realidad tal como el autor la observa. Denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Clasificación: realismo filosófico, realismo mágico, realismo épico, realismo sucio y realismo idealista. Tipos: realismo filosófico. Es aquella postura filosófica que manifiesta que los objetos tienen una existencia independiente del observador. Realismo mágico. El realismo mágico es un género artístico y literario de mediados del siglo XVIII. Realismo épico. Corriente de la literatura y del cine que tiende a mezclar la grandeza y el carácter sobrehumano de la épica con situaciones y personajes de caracteres más humanos. Realismo sucio. Con realismo sucio se designa un movimiento literario estadounidense surgido en los años 1970 a 1980, que, en términos generales, pretende reducir la narración, especialmente el relato corto, a sus elementos fundamentales. Realismo idealista. El realismo idealista admite que buen número de objetos no existen más que en el pensamiento. En algunos casos, lo que conocemos existen en sí, independientemente de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento, de toda actividad de nuestro espíritu. Ventajas: la persona queda más tranquila, hace funcionar la sociedad, se tiene más confianza entre las personas y te sientes bien a ti mismo. Desventajas: puede hacer daño a las personas que te rodean, puede hacer sentir mal a otras personas. Elemento: se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. El estilo sobrio, preciso y elaborado. Aplicaciones: el realismo se puede aplicar a una plática honesta, al hacer un cumplido, al demostrar tu inconformidad de una manera precisa. Ejemplo: al sostener una plática y hablar con la verdad,
o dar consejos con sutileza realista. Frases. Mucho antes de sentir que escribía, yo ya era, creo, un buen lector y hasta diría un muy buen lector. No me gusta trabajar, pero me gusta que en el trabajo tienes la oportunidad de encontrarte a ti mismo. Tu propia realidad para ti mismo, no para otros, que ningún otro hombre pueda conocer. La creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad. Detesto la vulgaridad del realismo en la literatura. Al que es capaz de llamarle pala a una pala, deberían obligarle a usar una. Es lo único para lo que sirve. Oscar Wilde. Reflexión. Me ha sorprendido en los últimos años la ironía en que se trata el realismo, tanto el de ahora como visto a lo largo plazo. Hace 150 años atrás, en París, los clasicistas y los realistas se han vilipendiado entre sí, y no solo por motivos estéticos. Ellos se vieron a sí mismos como inmersos en una guerra cultural. Me imagino que en algunos casos llamaron realismo acuñando el término para provocar un enfrentamiento, que en la actualidad sería del tipo chiita-sunita. Las dos partes se veían como fundamental e irreconciliablemente antagónicos. En el realismo había un fuerte espíritu de lucha contra el tradicionalismo. Courbet, por ejemplo, era un político radical y las fuerzas antitradicionalistas se unieron en torno a él y a su arte innovador. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor del realismo. En conclusiones, el realismo es un valor destacado y muy importante ya que proviene de lo real y por lo tanto es necesario saber más sobre este valor para comprender mejor a la sociedad. Crédito: Lidia Nereida Vázquez Pérez, de Betty 103, especialidad Laboratorio Clínico, Primera VC. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.